Buenas noches a todos. El Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida. Esta es nuestra primera sesión del año y bueno, será mi última sesión como presidente. Ya en febrero no tendremos sesión. En marzo, bueno, tendremos la sesión de cambio de mesa directiva y en marzo habrá otra mesa directiva con nuevo presidente. Entonces, pues agradecerles a todos la oportunidad de estos 23 meses de estar aquí mes con mes con grandes pláticas. Y la verdad es de que el día de hoy, pues se me ocurrió terminar mi última sesión con donde fue mi casa, que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurología y Neurocirugía, Luis Manuel Velasco Suárez. Es el lugar más importante de las neurociencias en México. Y pues bueno, recuerdo que cada vez que terminaba un año escolar, nos tocaba en febrero presentar a todos nuestra tesis, que era un día de fiesta porque era la culminación de 2 años de esfuerzo, de estar en ese maravilloso. De esa forma, hoy Doctor García, no lo andamos a escuchar. híjole, una disculpa, no sé, de pronto me sacó el internet, pero les estaba platicando que es un día muy importante y es muy bonito tener en esta última sesión a la doctora Olivia Vales, que fue maestra de todos nosotros, quien
nos enseñó lo que es la otología y lo que es hacer un abordaje a la base del cráneo, al maestro Alfredo Vega y a la doctora Yolanda Sánchez, que es la audióloga del servicio, que una persona súper preparada en toda esta cuestión de la otoneurología. Entonces, pues adelante y muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar estar en esta última sesión bueno, de mi presidencia, del tiempo que estuve yo aquí. Y pues bueno, doctor Castañeda, si gusta iniciar su plática. Buenas noches a todos. Aquí estamos desde el Instituto Nacional de Neuro, así tanto queremos a nuestra casa que aquí estamos todos juntos. La idea de este tema, le pedí a Manuel que me regalara un minuto nada más para comentarlo, es que ha habido cada vez un mayor y creciente número de diagnósticos de compresión microvascular. Entonces, a muchos de nosotros nos llegan de repente pacientes que han tenido situación de una hipoacusia súbita, un acúfeno o algún problema vestibular. Se les ha pedido una resonancia magnética y el reporte en la imagen dice que hay una asa vascular en una relación cercana al complejo 7-8. Y con mucha frecuencia nos llegan a los consultorios particulares y aquí mismo al instituto pacientes con este diagnóstico, y el paciente llega prácticamente con la pauta de decir, bueno, pues opérenme. Entonces, lo que queremos con este trabajo es justamente plantear en qué momento o de qué manera podríamos confirmar esta imagen de la resonancia con algún estudio electrofisiológico que le dé más validez a la imagen y que por ello también podamos considerar la pauta de una posibilidad quirúrgica, sobre todo considerando los riesgos que lleva un procedimiento de esta naturaleza. La doctora Vales tiene muchísimos años trabajando con el doctor Revuelta en todo lo que son las descompresiones microvasculares, y pues ella mejor que nadie nos podrá decir también los riesgos que implica un procedimiento de estos. No es exento de alguna implicación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Benjamín, por la atenta invitación. Y bueno, aquí llegando de los imponderables, pero muy contentos. Y bueno, pues sí, como hemos estado platicando, inquieta mucho esto de las compresiones vasculares y su posible asociación con síntomas cocleovestibulares, faciales, trigeminales, pero siempre tratando de estudiar, evaluar a los pacientes en cuanto a intensidad de síntomas, correlación topográfica, electrofisiológica, para tomar decisiones con ellos juntos y sobre todo que los pacientes estén bien informados y concientizados de los riesgos que puede llevar un tratamiento, sobre todo de tipo quirúrgico, de este tipo de problemas, y que puede acarrear pérdida auditiva, puede acarrear acúfeno crónico, puede acarrear vértigo, raramente parálisis faciales. Sin embargo, desgraciadamente llegan a suceder fístulas de líquido cefalorraquídeo que se pueden manifestar por vía transnasal o a través de la herida. Entonces, es muy interesante, es importante hacer estos diagnósticos, pero también tomar en cuenta que se deben de ponderar estos datos cuando se comentan con los pacientes los tratamientos. Y bueno, pues indiscutiblemente no puede esto estar completo sin la participación justamente de nuestra área de neurofisiología clínica con la doctora Yolanda Sánchez. Bueno, muchísimas gracias. Esto finalmente, este trabajo de tesis, justo con estas inquietudes que surgen en estas sesiones de discusiones de casos, etcétera, es el resultado justamente de esta lluvia de ideas en donde todo el mundo colaboramos, y creo que es un excelente ejemplo del trabajo en equipo. Por mi parte, el estudio de potenciales evocados es uno de los estudios que nos permite ver con mayor precisión dentro de todos los estudios electrofisiológicos la presencia de una asa vascular.
Hay algunos criterios, los doctores Moller han trabajado muchísimos años con la compresión microvascular y entonces, pues inspirados por ellos, por los criterios últimos que han dado, nos dimos a la tarea de hacer este trabajo, pero aparte, bueno, en esta inquietud de todos, también dijimos, bueno, si están estos criterios, podemos nosotros, ¿de qué manera podríamos nosotros optimizar este estudio para ver si efectivamente hay una asa vascular significativa o no? Y entonces nos dimos a la tarea de pensar y pues ideamos una técnica que es la hiperextensión cefálica, que es una manera que nosotros pensamos que se puede estresar el sistema. De la misma manera que hacemos hiperventilación en la electrohistagmografía para estresar el sistema y podemos ver nistagmos, por ejemplo, en los schwannomas, aquí estamos tratando de hacer este trabajo con esta idea. Y bueno, pues Manuel, te toca hablar de lo que encontraste. Muchas gracias. ¿Logran ver mi presentación? Sí, se ve muy claro. Nada más que yo creo que necesitas ponerla en pantalla completa, digamos. Excelente. A ver, doctor. Perfecto. Bueno, me presento, yo soy el doctor Manuel Castañeda, soy residente de segundo año de la subespecialidad de neurotología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Voy a presentarles mi tema de tesis. Son potenciales abocados auditivos de tallo cerebral como apoyo diagnóstico para la evaluación de pacientes con compresión neurovascular del octavo nervio craneal, el cual pues es realizado aquí. Bueno, como introducción, tenemos la definición de lo que es una compresión neurovascular, la cual se describe como un vaso sanguíneo, el cual comprime un nervio craneal, a su vez produce una estimulación nerviosa, provocando lo que es un síndrome hiperactivo del nervio craneal, con o sin afectación de la función. El diagnóstico, pues principalmente nos vamos a basar en la clínica. Sin embargo, también existe la resonancia magnética, la cual nosotros usamos exclusivamente para descartar alguna otra patología. Y bueno, también corroborar la presencia del vaso, pero aunado más a descartar alguna lesión retrococlear, algún tumor de ángulo pontocerebeloso o algún otro tipo de alteración. La compresión neurovascular induce síntomas unilaterales caracterizados por episodios paroxísticos e intermitentes de esta hiperactividad. Como antecedente, tenemos que Walter Dandy fue el primero en proponer el concepto de una compresión neurovascular en un paciente que hizo una descompresión por fosa posterior de una neuralgia del trigémino. Esto fue en el año de 1932, pero no es hasta finales de la década de 1960 donde Peter Janetta publica una serie de cirugías de descompresión microvascular enfocadas principalmente en la compresión del nervio cocleovestibular, en la cual esta definición tiene un mayor auge. La compresión del nervio cocleovestibular tiene el potencial de causar síntomas tales como acúfeno, vértigo, hipoacusia neurosensorial, y a lo cual esto se define como un síndrome de compresión del nervio cocleovestibular. De acuerdo a este síndrome, pues hay 4 grupos en los cuales se dividen los diagnósticos, siendo posible un síndrome de compresión neurovascular, el cual se presenta con episodios de acúfeno unilaterales, inicialmente intermitentes, sin síntomas asociados. El segundo sería un síndrome de compresión neurovascular probable, lo cual es un posible síndrome con síntomas asociados, aunado a vértigo, espasmo hemifacial ipsilateral, sensación de presión en el oído, otalgia, dolor hemifacial e hipoacusia. El síndrome de compresión neurovascular definido es un síndrome de compresión neurovascular probable con potenciales evocados auditivos de tallo cerebral anormales o una resonancia magnética anormal. Y el síndrome de compresión neurovascular cierto, bueno, es aquel síndrome definido que está aprobado quirúrgicamente.
Dentro de los antecedentes tenemos la clasificación de Chabda, la cual él publica en 2003, donde reúne a ciertos grupos de pacientes con los cuales tenían alteraciones en resonancia magnética y presentaban vasos. Este vaso o tasa vascular, dependiente de la arteria cerebelosa anterior inferior, la divide en 3 grupos y así trata de correlacionarlo con los síntomas que los pacientes referían, teniendo al tipo 1 con el asa en el ángulo pontocerebeloso al poro acústico sin entrar al conducto, el tipo 2 ingresa al conducto auditivo hasta un 50% y el tipo 3 más de un 50% dentro del trayecto del conducto auditivo interno. Para dar un mayor ejemplo, tenemos esta imagen de esta paciente, de aquí del instituto, en el cual es un Chabda tipo 1, en el cual podemos apreciar ahí el vaso prácticamente en la emergencia del tallo del complejo 7-8 en este caso, como prácticamente atraviesa ahí el nervio. Es una imagen de un paciente Chabda tipo 2, en la cual podemos ver que el asa ingresa al conducto auditivo interno, pero no rebasa el 50%. Y bueno, este creo es un muy claro ejemplo de lo que es un Chabda tipo 3, donde el asa vascular prácticamente rebasa el 50% del trayecto. Bueno, dentro de lo que es los potenciales auditivos de tallo cerebral, tenemos los criterios de compresión del nervio vestíbulo coclear, que fueron publicados por Moller y colaboradores en 1990, en la cual pues ellos dan criterios, ahora sí que en base a los componentes de los potenciales, teniendo como los criterios la latencia interonda 1.3 ipsilateral mayor de o igual de 2.3 milisegundos, la latencia interonda 3.5 contralateral mayor o igual de 2.2 milisegundos, una diferencia interonda entre 1.3 mayor o igual de 0.2 milisegundos, una diferencia interonda 3.5 mayor o igual de 0.2 milisegundos, la diferencia interonda 1.3 mayor o igual a 0.016 milisegundos si es que la onda 2 es baja o está ausente, y una diferencia interonda 3.5 mayor o igual a 0.16 milisegundos si la onda 2 es baja o ausente, y la amplitud máxima de la onda 2 no alcanza el 33%. Esos son los criterios establecidos por Moller, en los cuales para llegar al diagnóstico de una compresión neurovascular del octavo nervio craneal. Y bueno, estos son los potenciales normales en los cuales podemos apreciar la presencia de las 5 ondas de manera bilateral. Entonces, para ejemplificar, como planteamiento del problema, tenemos que la resonancia magnética de alta resolución, que ha venido pues cada vez mejorando, ha incrementado el diagnóstico de las compresiones vasculares. Generalmente a esta hora nosotros en el instituto nos llegan bastantes diagnósticos, pacientes referidos con ese diagnóstico, solamente por esta impresión de que se observa en una resonancia magnética. En la actualidad no hay como tal una prueba que sea definitiva y que precise el diagnóstico para la compresión neurovascular del nervio cocleovestibular, más que la cirugía, ¿no? Pero no tenemos algo antes de eso. Los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral se han propuesto para el diagnóstico de la compresión neurovascular, como ya lo vimos desde Moller. Y bueno, aquí tenemos un caso en el cual, pues, digamos, el definitivo, pues es donde entras, abres la fosa y ves el vaso insultante, el cual abraza prácticamente el nervio cocleovestibular, parece que lo está ahorcando, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita más adelante cómo al quitar el vaso queda una muesca, una señal pues muy evidente de que el vaso está comprimiendo el nervio, ¿no? Bueno, este caso es operado en Francia. No hay todavía muchos casos o algunos casos que podamos llevar hasta este tratamiento, al menos aquí en el instituto. Sobre todo con una certeza diagnóstica, ¿no? Que en este caso, bueno, yo creo que no queda duda. Entonces aquí podemos ver cómo van disecando y van soltando la arteria. Y al disecarla, queda se aprecia notablemente la muesca, ¿no? Que está en el nervio. Entonces, bueno, en este caso, pues no hay duda, pero pues, ¿cómo le podemos hacer
para no llevar a los pacientes a ese tipo de cirugías con el riesgo que implican y diagnosticarlos antes. En base a esto, pues bueno, nosotros tenemos la hipótesis de que los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral son de utilidad en el diagnóstico para la evaluación de los pacientes con la compresión neurovascular del octavo nervio craneal, aplicando una maniobra de hiperextensión cefálica. El objetivo principal fue evaluar la utilidad de estos potenciales en el diagnóstico y en la valoración de los pacientes con datos de compresión neurovascular del octavo nervio craneal, aplicando la maniobra de hiperextensión cefálica. Como objetivos específicos, tenemos determinar si existe la asociación entre los síntomas auditivos y la compresión neurovascular del octavo nervio craneal mediante los resultados de los potenciales, evaluar si existe una relación entre la localización del vaso detectado por resonancia de acuerdo a la clasificación de Chavda y los resultados en los potenciales auditivos de tallo cerebral, y por último establecer si existe una diferencia significativa entre los potenciales auditivos de tallo cerebral en composición cefálica neutra, que son los estándar, con extensión cefálica para el diagnóstico de la compresión neurovascular del octavo nervio craneal. Como justificación, la mayoría de los pacientes sometidos a descompresión microvascular del octavo nervio craneal no tienen unos resultados favorables. Muchas veces es porque el vaso pues formaba parte ahí de su trayecto normal y no estaba causando ningún conflicto. Algunos hallazgos de la resonancia de asas vasculares en contacto con el nervio vestíbulo coclear, que muchos de esos nos llegan aquí a nosotros, pues no tienen ningún dato clínico o electrofisiológico que acompañe el diagnóstico de la compresión neurovascular. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue hacer una modificación a la prueba. Esto debido a varias de las teorías también que existe de que llega un momento donde ese equilibrio entre el vaso y el nervio se pierde, y también llega la mayoría del tiempo existe un balance, una armonía entre el vaso y el nervio, la cual pues al modificar los potenciales auditivos del tallo podemos desestabilizar este balance adquirido, como lo mencionó hace ratito la doctora Yolanda Sánchez. Y bueno, tenemos aquí para ejemplificar estos casos, una paciente que aquejaba un acúfeno pulsátil del lado izquierdo, le realizan unos potenciales auditivos de tallo cerebral en el 2015 en posición neutra, estándar, en la cual podemos observar en las diferencias interonda que tenemos un aumento en la latencia de entre el 0.37 milisegundos entre la diferencia interonda 3.5, y también de 1.5 tenemos un aumento en 0.37 milisegundos, lo cual, pues, de acuerdo a los criterios de Moller, resulta ser positivo por una compresión neurovascular del octavo nervio craneal. Esta misma paciente se mantiene en vigilancia, se le pide resonancia, se vigila y se le repiten los potenciales en 2019. Entonces, pues son los potenciales que les presenté inicialmente para ver que todos cómo se ejemplifican los potenciales. Y bueno, aquí podemos observar porque son unos potenciales que son normales, aparecen las 5 ondas. Esos son los resultados de las latencias, en la cual parece ser que ya no hay una compresión. Entonces es ahí donde uno ve y dice, bueno, el vaso no lo quitaron, no se sometió a ningún procedimiento, el vaso sigue ahí, se corrobora en la resonancia magnética, pero entonces, ¿por qué el vaso ya aparentemente ya no está causando un conflicto? De hecho, la paciente refería cierta mejoría en el acúfeno, lo continuaba, pero ya no le molestaba tanto. Entonces, aquí pareciera que ya no tiene el acúfeno, las latencias están dentro de los límites normales, aquí ya no cumple los criterios de Moller, pero en el 2021 se le vuelven a repetir los potenciales de manera inicial, que son los superiores, salen normales, pero sin embargo, realizamos aquí nosotros la maniobra de hiperextensión cefálica, y pues encontramos el resultado en las latencias. Estas en verde son las primeras de los potenciales en la posición estándar, donde ninguno cumple los criterios de Moller, ninguno es mayor de 0.30 milisegundos, y consecuentemente al hacer la maniobra de hiperextensión cefálica, que son los resultados en naranja, haciendo énfasis en el lado izquierdo, obtenemos que aumentan las latencias exclusivamente en el lado izquierdo, ¿no? A pesar de que, bueno, uno podría decir a lo mejor, bueno, al desestabilizar o al colgar la cabeza de la paciente en la hiperextensión, pues también se van a modificar los derechos. Bueno, aquí vemos que no. Aquí los derechos permanecen prácticamente iguales con los de posición estándar,
y los únicos que aumentan es precisamente del lado donde estaba el vaso evidenciado y donde la paciente refiere su síntoma, aumentando las latencias interonda de 1.5 a 1.26 y la diferencia entre 3 y 5 a 1.10, haciendo positivos nuevamente para una compresión microvascular. En base a esto, bueno, tenemos la metodología, diseñamos el estudio, es un estudio transversal, observacional, ambispectivo, con una población blanco de pacientes con datos clínicos e imagenológicos de la compresión neurovascular del octavo nervio craneal, con una población estudio de pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que acuden al servicio de neurotología, con datos de compresión neurovascular del octavo nervio craneal y que cuenten con potenciales auditivos. Los criterios de selección, tenemos los criterios de inclusión, mayores de 18 años, pacientes que presentan los síntomas asociados a la compresión neurovascular del octavo nervio craneal, que cuenten con una asa vascular evidenciada en la resonancia magnética y que cuenten con potenciales auditivos de tallo cerebral. Los de exclusión, menores de 18 años, diagnóstico de otra patología como causa de sus síntomas, tumor en ángulo pontocerebeloso y que no cuenten con potenciales o resonancia magnética. Los criterios de eliminación fueron los pacientes que no contaron con los potenciales con la maniobra de hiperextensión cefálica, que por algún motivo no se podía realizar los potenciales en ambos oídos. En el análisis metodológico se revisaron los expedientes en físico y electrónico, valorados en el servicio de neurotología a partir del 2017 a junio de 2022, con criterios de selección ya establecidos. Se le realizó audiometría de tonos puros, resonancia magnética de oídos simple y contrastada en secuencias principalmente 3D CIS, potenciales abocados auditivos de tallo cerebral. En el análisis estadístico fue un análisis descriptivo para las variables cuantitativas y cualitativas, realizando tablas de contingencia de 2x2 para las variables independientes en el programa SPSS. Las variables cualitativas se le determinaron las frecuencias absolutas y relativas. Las variables cuantitativas se determinaron medidas de tendencia central, dispersión, mediana, percentiles, distribuciones de frecuencia, número y porcentajes para ambas variables, el coeficiente de correlación de Spearman, Goodman y Chi cuadrada dependiendo del tipo de variable, y el umbral de significancia fue elegido con un valor de P menor a 0.05 con intervalo de confianza al 95%. Bueno, como resultado, nosotros inicialmente obtuvimos 11 pacientes protocolizados con datos de compresión neurovascular del octavo nervio par craneal. Sintomatología referida principalmente en la que nosotros usamos fue el acúfeno pulsátil, vértigo y hipoacusia. Se eliminaron 2 pacientes, uno de ellos porque resultó tener un schwannoma y no podía ser valorado de un lado, aunque el acúfeno lo refería del lado contrario, y otro porque no tenía los potenciales con maniobra de hiperextensión cefálica. 9 casos con los que se trabajó el análisis estadístico, de los cuales fueron 8 mujeres y un masculino. El rango de edad fue de 23 hasta 79 años de edad y con una media de 47.3 años. En base al oído afectado, 4 referían el oído derecho afectado, 5 eran del oído izquierdo. La localización del vaso, tuvimos pacientes clasificados en CHAPDA tipo 1, 4 pacientes, CHAPDA tipo 2, 5 pacientes, y hasta el momento del estudio no hubo ningún CHAPDA tipo 3. Los niveles de audición, 7 pacientes tenían audición normal y 2 tenían una hipoacusia superficial en el oído afectado. El síntoma como motivo de estudio, 5 pacientes acudieron por el acúfeno pulsátil, 4 por vértigo. Ningún paciente como tal llegó por una hipoacusia, pero bueno, 2 de ellos la presentaban. Los potenciales positivos para la compresión neurovascular, bueno, aquí dividimos a los pacientes. Los primeros 3 pacientes son potenciales auditivos de tallo cerebral en la posición estándar, de la cual solamente tuvimos 3 pacientes positivos de los 9 para la compresión neurovascular del octavo nervio par craneal. Y cuando nosotros realizamos la maniobra de hiperextensión cefálica, esos 3 pacientes ascendieron a 8 de 9, teniendo un 89% de los resultados positivos para la compresión neurovascular. En esta tabla tenemos la comparación entre los resultados de los potenciales sin la maniobra y con la maniobra de hiperextensión, teniendo aquí en cuenta que el hecho de tener nosotros la maniobra, aumentamos ese nivel de porcentaje en un 80%. Eso nos da una sensibilidad mayor del 80% para este diagnóstico, teniendo una diferencia significativa con una P de 0.01. En la tabla 2 tenemos el rendimiento diagnóstico de la compresión neurovascular de los potenciales de manera estándar, en la cual podemos aquí observar
que en el CHAPDA tipo 1, 2 pacientes fueron negativos y 2 pacientes fueron positivos, teniendo como total 4. Del CHAPDA tipo 2, que eran 5 pacientes, 4 eran negativos y solo 1 fue positivo con el potencial de manera estándar. Haciendo la maniobra de hiperextensión cefálica, tenemos aquí que del tipo 1, que eran 4 pacientes, los 4 resultaron positivos, aumentando la sensibilidad de aquí hasta el 100%, y en el tipo 2, 4 pacientes resultaron positivos, solo 1 negativo, igual pues disminuyendo un falso negativo que nos daba el potencial de manera estándar en un 20%. En esta tabla tenemos la asociación de los síntomas y la localización del vaso. Tenemos en cuenta que en los pacientes con acúfeno, en tipo 1 fueron 3 pacientes y con vértigo solo 1 paciente. En el tipo 2, la localización del vaso tipo 2, el acúfeno eran 2 pacientes y el vértigo 3. Bueno, dentro de la discusión tenemos la distribución por género. En nuestro estudio se obtuvo una prevalencia del género femenino en 89%. Moller y colaboradores en 1993 reportan 177 pacientes, de los cuales 120 fueron femeninos, 57 masculinos, teniendo una relación 2:1. De la edad, el rango fue de 23 a 79 años. En ese mismo estudio, Moller reporta un rango de 19 a 74 años, teniendo ellos una media de 47 años y nosotros teniendo una media de 47.3, que si lo cerramos, pues prácticamente es el mismo rango y la misma media de edad. Con respecto a la distribución del oído afectado, es algo muy similar. Nosotros tuvimos 4 oídos del lado derecho afectados, 5 del lado izquierdo. CHAPDA y colaboradores reportan 664 casos, en los cuales 330 fueron derechos y 334 izquierdos, haciendo una distribución homogénea en la localización del oído afectado. Con respecto a la sintomatología, en un metaanálisis publicado por Vanderberg en 2017, él reporta el 36% de los pacientes referían acúfeno, 39% referían vértigo, y síntomas, ambos síntomas 25%. Nosotros tuvimos 5 casos con acúfeno, lo que da un 56%, 4 casos con vértigo, lo que es un 44%, y bueno, de los 2 pacientes detectados con hipoacusia, que son 22%, son unos porcentajes relativamente similares. Con respecto a la localización del vaso en conflicto por resonancia magnética, CHAPDA tipo 1, nosotros tuvimos 4 pacientes, tipo 2 tuvimos 5 pacientes, no tuvimos ningún paciente tipo 3. CHAPDA y colaboradores reportan CHAPDA tipo 1 el 62% de sus casos y CHAPDA tipo 2 el 31.8% de sus casos. Igual teniendo un CHAPDA tipo 3 la minoría de sus casos, que solamente fue el 7.8%. Dentro de los potenciales auditivos de tallo, Moller reporta 136 pacientes, queda un 65.7% positivos con los potenciales auditivos. Estos son realizados en posición neutra. Igual hay un metaanálisis de 312 pacientes, de los cuales, 312 pacientes positivos de 398 con compresión neurovascular, dando un 78%. Asimismo, Schwaber y colaboradores reportan 42 casos de 56 positivos con los potenciales, dando un 75%. Nosotros solamente con los potenciales de manera estándar obtuvimos un 33% de pacientes positivos con la compresión neurovascular en los potenciales evocados. Sin embargo, con la hiperextensión cefálica, nosotros ascendimos hasta un 89% en el diagnóstico positivo de compresión neurovascular, siendo pues más similar a los resultados ya reportados anteriormente. Dentro de las conclusiones tenemos que los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral son de utilidad en el diagnóstico para la evaluación de pacientes con datos de compresión neurovascular del octavo nervio craneal. Aplicando la maniobra de hiperextensión cefálica tenemos que aumenta la sensibilidad en más del 80%. Se determinó una relación entre la clasificación de CHAPDA y la sintomatología presentada con los potenciales auditivos de tallo cerebral positivos, siendo 4.5 veces más probable que el CHAPDA tipo 1 se acompañe de un acúfeno y el CHAPDA tipo 2 se acompañará de un vértigo. Eso con un intervalo de confianza del 95%. Y bueno, ese estudio puede establecer razonablemente que hay una diferencia significativa entre los potenciales auditivos de tallo cerebral con posición cefálica neutra y con hiperextensión cefálica para el apoyo diagnóstico de la compresión neurovascular del octavo nervio craneal, aumentando hasta en un 80% la sensibilidad diagnóstica.
Los resultados respaldan el uso de la maniobra de hiperextensión cefálica para realizar los potenciales evocados de tallo cerebral como un apoyo diagnóstico de la compresión neurovascular del octavo nervio par craneal, sobre todo para tratar de darle como una desestabilización a ese sistema que durante muchos años pues adquiere esa armonía. Asimismo, se cimentan las bases para continuar recopilando la información de los pacientes con datos de compresión neurovascular que son valorados aquí en este servicio de neurootología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y no me queda más que agradecer a todos mis maestros. Hay algunos que no están aquí, pero en general pues todos forman parte de este gran servicio. Les quiero dar las gracias a todos y pues bueno, también gracias a esta institución y a mi institución de donde yo soy formado, que es la Secretaría de Marina, y pues gracias a todos por su atención. Un poco más para atrás, básicamente. Muy bien, pues de lo particular a mí me gustaría decir que este es un trabajo que nos abre muchas puertas y solo me gustaría consignar que estos pacientes que se presentan son los pacientes que por imagen tienen una sospecha de compresión microvascular y que el estudio electrofisiológico da un mayor soporte a esta probable fisiopatología. Ahora, no quiere decir que sean los únicos pacientes que llegan con esta posibilidad diagnóstica. Más bien, todos los demás pacientes fueron descartados. Estos son los que se confirman que tienen datos de compresión microvascular. Los otros justamente fueron descartados y aquí estamos presentando los que son casos positivos que electrofisiológicamente tienen esta configuración. ¿Desean ustedes hacer algún comentario? Pues no, a mí este estudio la verdad es que me gusta mucho y como dice Alfredo, abre la posibilidad a poder incluso tomar criterios de tratamiento con estos pacientes, ¿no? Seguiremos trabajando en ello y no solamente, ya se nos están ocurriendo otras cosas sobre incluso la localización, si es anterior, si es posterior, pero bueno, después les hablaremos de eso si obtenemos buenos resultados. Bueno, nada más abiertos, si tienen preguntas o algún comentario, pues estamos abiertos. A mí me queda cierta duda, por ejemplo, es muy común que nos lleguen a nosotros en la consulta con esto del reporte del radiólogo donde coloca que hay una compresión o contacto vascular con el complejo 7-8, ¿no? Pero también resulta que muchos pacientes normales o que no tienen ninguna sintomatología tienen esta asa vascular que contacta el complejo 7-8. La pregunta que siempre es difícil son aquellos pacientes que sí tienen los síntomas y tienen un contacto, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes deberían de someterse a una cirugía? Justamente eso es lo que buscamos contestar con este trabajo, ¿no? El hecho de que la resonancia demuestre asas vasculares, aquí siempre lo hemos dicho, el 90% de las resonancias te van a demostrar una asa vascular que está en una cercanía, si no es que en contacto con el complejo 7-8, y no necesariamente son sintomáticas. Ahora, si tenemos un paciente que tiene acúfeno, hipoacusia o que tiene vértigo y que la imagen sugiere que pueda haber una compresión microvascular, ese es el paciente que tenemos que estudiar, no solamente desde el punto de vista electrofisiológico para confirmar la compresión, sino también con los estudios de videoimpulso cefálico. Bueno, evidentemente la clínica debe de preponderar, los estudios de videoimpulso cefálico, los estudios de potenciales vestibulares miogénicos, es decir, descartar completamente otro tipo de patología y no querernos ir encima de la asa vascular inmediatamente. Aquí hemos comentado que lamentablemente de repente hay diagnósticos que se ponen de moda y bueno, yo es un comentario muy personal, de repente se hacen diagnósticos bote de basura, ¿no? No sé qué tiene, pero en la resonancia salió que hay un asa, pues es el asa, ¿no? Y ya no le investigo más, es el asa y se lo aviento a ver a quién para que lo resuelva. Tenemos que estudiar el paciente hasta la última consecuencia y determinar si el asa es la responsable o no lo es. Ahora, por ejemplo, ¿qué paciente sería candidato? Pues todos estos pacientes que tienen esta positividad electrofisiológica y por la imagen podrían ser candidatos.
Sin embargo, la última palabra siempre la tendrá el paciente. Uno de estos pacientes que se presenta en este trabajo es una mujer, una abogada, que presenta una hipoacusia súbita, se le dan esteroides, recupera. Se le hace una resonancia como parte del protocolo para descartar patología retrococlear. Se identifica un asa vascular. De hecho, aquí yo he de confesar que este caso lo vimos en conjunto, le hicimos los potenciales sin prueba de esfuerzo y los potenciales salieron normales. Dijimos, bueno, no es el asa. La paciente más adelante, que ya empezamos a trabajar con estas pautas, le proponemos repetir los potenciales, ahora sí con prueba de esfuerzo, haciendo una hiperextensión cefálica para darle una mayor afectación a todo ese sistema con la presión intracraneal, y ahora sí resulta que hay un retraso en la onda. Entonces el estudio electrofisiológico nos está de alguna manera dando más información que esa imagen del asa vascular puede ser parte de la fisiopatología de su problema. La paciente está bien, sin embargo, vuelve a presentar un nuevo episodio de hipoacusia súbita, queda con una hipoacusia neurosensorial media, se le dan esteroides, se hace infiltración, no mejora la paciente, entonces este paciente podría ser un candidato para cirugía. Tiene todos los elementos imagenológicos y electrofisiológicos para poderse operar. Sin embargo, al momento de hablar de los riesgos, pues uno de los riesgos es la pérdida auditiva, simple y sencillamente por la manipulación desde el punto de vista aracnoideo, la descompresión del líquido cefalorraquídeo, la manipulación del propio nervio auditivo al momento de estarlo despegando del complejo vascular. La paciente dijo, ok, entonces, ¿saben qué? Pues muchas gracias, ya tengo mi diagnóstico, pero declino la oferta de la operación. Prefiero quedarme con mi hipoacusia neurosensorial media versus el riesgo que pudiera tener de quedar con una anacusia. Con mi hipoacusia neurosensorial media puedo usar un auxiliar y ser funcional, de la otra manera, pues se complican más las cosas. Entonces, finalmente el paciente candidato lo podemos ver con los estudios de imagen y electrofisiológicos, sin embargo, la última palabra siempre la tendrá el paciente con una explicación de los riesgos versus beneficios que puede obtener con cualquier procedimiento. ¿Desean ustedes ahondar al respecto, doctora? Bueno, nada más un detalle, como plantea el doctor Vega, pues la intensidad del síntoma y el conocimiento de riesgos y beneficios va a hacer lo que el paciente adopte o no esta decisión. Y lo que platicaban, pues resulta hasta cierto punto más fácil para un paciente tomar esta decisión o correr estos riesgos cuando la compresión vascular le está ocasionando otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, un espasmo hemifacial que resulta ser sumamente deformante, sumamente incapacitante desde el punto de vista social, laboral o simplemente estético. El paciente escucha cuáles son los riesgos y en general acepta el riesgo con tal de quitarse un espasmo tan deformante que le impide hacer una vida feliz, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Asimismo, un paciente que tiene una neuralgia trigeminal y que sabemos que la causa principal suele ser una compresión vascular, pues también está dispuesto más fácilmente a correr el riesgo de pérdida auditiva, de parálisis facial, de vértigo, con tal de que se le quite el dolor. De cualquier manera, siempre se deben de mencionar estos riesgos a los pacientes y que él decida. Pero en los síntomas cocleovestibulares, a veces el paciente decide quedarse con el síntoma precisamente cuando sabe qué riesgos puede tener y siendo algo que no es, pues, probablemente tan incapacitante como un dolor o un espasmo tic facial. Sí. Nos pregunta el doctor Winston Flores, ¿cómo realiza la maniobra de hiperextensión cefálica en los potenciales evocados auditivos? Y la doctora, Claudia Ramírez nos pregunta si tienen algún criterio de grados de hiperextensión. No, la hiperextensión es la misma maniobra que usamos para las pruebas vestibulares, que es que la cabeza cuelgue. Tratamos de ponerle al paciente algo para que no esté haciendo tensión en el cuello, pero que sí esté hiperextendido el cuello. Entonces, lo más que pueda el paciente es así realizamos la maniobra. Ok. Fernando, ¿podrás abrirle el micrófono, por favor, a la doctora Edna Carrillo? Ella quiere hacer una pregunta, pero quieras usar el micrófono.
Adelante, Edna. Hola, buenas noches a todos. Hola, Edna. Buenas ¿Me noches. escuchan? Buenas noches. Mucho gusto en verlos a todos. Perdón que pida hablar, pero se me facilitaba más hablar que escribir. Mi duda es, bueno, la mayoría de los pacientes que llegan con un acúfeno no es pulsátil, pero dentro del protocolo de estudio pues está hacer resonancia magnética. En muchos de ellos encontramos el hallazgo de la asa vascular. En el síndrome de compresión neurovascular solo cabe el acúfeno pulsátil o también el acúfeno no pulsátil. Esa es mi pregunta. No, caben los dos. Ujú. Pulsátil y el acúfeno continuo, idiopático, los dos. Ok, y porque secundario a esto, pues podríamos, es que es más claro, cuando un acúfeno es pulsátil, poder a lo mejor decidir realizar una descompresión, me imagino, neurovascular, más que en un acúfeno que no es pulsátil. Entonces, el criterio sería el mismo, el criterio quirúrgico para un acúfeno pulsátil que no pulsátil, con todo lo que ya la doctora Valdés comentó y Alfredo, ¿no? De los riesgos y que el paciente, pues normalmente decide no operarse. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los pacientes acabamos acostumbrándonos al acúfeno, y digo acostumbrándonos porque yo tengo un acúfeno y sí, efectivamente uno, pues se hace tolerante a este síntoma. Sí, claro, como lo comentó la doctora Vales, ¿no? Dependiendo la sintomatología del paciente va a ser la pauta que escoja, ¿no? El acúfeno, como bien lo mencionas, pues tiene una gran potencialidad de habituación, entonces incluiría tanto el acúfeno pulsátil como el no pulsátil, el acúfeno que es en tono agudo, en chorro de vapor, si es que se confirma que hay datos electrofisiológicos de compresión aunado a la imagen. Pero nuevamente repito, el paciente es el que tiene la última palabra, ¿no? Lo analogaríamos con las dehiscencias del canal semicircular superior. Hay pacientes que documentamos que tienen una dehiscencia y bueno, ahí también es interesante, ¿no? Tenemos que tener el control imagenológico y electrofisiológico para poder hacer el diagnóstico. Y hay pacientes que hacemos el diagnóstico con estos dos elementos, les proponemos una cirugía. En nuestras manos siempre hemos insistido en la fosa media y el paciente dice, bueno, ¿sabe qué? Pues muchas gracias, ¿no? Sí, ya me dijo qué es lo que tengo, ya sé que no es nada grave, no voy a morir inminentemente por esto, pero a mí no me van a operar de la cabeza y me van a levantar el cerebro por los síntomas que tengo, ¿no? Y por el contrario, hay pacientes que en cuanto estamos ofreciéndoles una alternativa, sí, doctor, ¿cuándo me opera? ¿No? Entonces, cada paciente va a vivir también sus síntomas de una forma distinta y va a tomar la decisión de operarse o no. Nos ha pasado que en quirófano estamos haciendo el procedimiento de la dehiscencia del canal semicircular superior y a veces entran estudiantes de medicina y cuando les explicamos, el estudiante se asombra y dice, oiga, este paciente aceptó que lo operaran de la cabeza, que le levantaran el cerebro por una hendidura de menos de 1 milímetro, y la respuesta es, pues imagínate los síntomas que tenía el paciente para aceptar este procedimiento buscando un alivio, ¿no? Entonces, ahí poniendo en un contrapeso los riesgos versus los beneficios, el paciente acepta este tipo de procedimientos. Ahorita con las compresiones microvasculares, pues inclusive nosotros también consideramos que el riesgo es elevado y finalmente el paciente tiene la última palabra, ¿no? Pero ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. No es un procedimiento inocuo. Eso se podrá pensar que es inocuo, que no pasa nada y que uno se llena de gloria, pero pues la edad nos va dando más prudencia y nos hace ser más precavidos en todo eso. La experiencia también, y acuérdense que pues a veces se aprende a la mala, ¿no? En los casos que vemos de otras eventualidades donde se abre el cráneo, se hace descompresión de líquido cefalorraquídeo y que esa simple descompresión puede ser suficiente para que el paciente tenga pérdida auditiva, tenga acúfeno y tenga otras manifestaciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Edna? No, eso es todo. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharlos a todos y verlos. Igualmente. Creo que quedan algunas dudas en relación a la hiperextensión. Winston pregunta si es acostado el paciente o sentado. Y Claudia Morales pregunta qué factores intrínsecos al paciente o qué patologías podrían representar un sesgo al realizar la maniobra. Bueno, la maniobra nosotros la hacemos acostados
siempre se han hecho los potenciales evocados acostados porque es mucho más fácil relajar al paciente. Y la hiperextensión, pues simplemente pedimos, la almohada se recorre para que el paciente hiperextienda su cabeza, digo, y quede lo más cómodo posible, porque si no está cómodo, no vamos a obtener el registro por el gran rechazo muscular que nos mete artefacto al equipo. Muy bien. La patología intrínseca, bueno, pues a lo mejor si tienes limitaciones en las cervicales, donde la hiperextensión no se puede hacer, pues sería un motivo. A lo mejor estos pacientes que tienen, no sé, neurocisticercosis o esos grandes tumores, pero bueno, estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Yo creo que físicamente sería que no pudieran hacer la hiperextensión por problemas básicamente de cuello, fijación cervical o mucho dolor, etcétera, ¿no? Si me piden... No sé si hay alguno que tuviera un vértigo postural y se mareara y no lo quisiera hacer en ese momento, pero no me ha tocado. Ahora, la otra cosa es que el paciente, cada oído se está estudiando en contra de, es decir, el oído derecho es el testigo del oído izquierdo. Primero se hace en una situación basal y después con el esfuerzo. Entonces, estoy pensando, hablaban del sesgo, ¿qué otras enfermedades podrían dar un sesgo? No sé, a lo mejor un Arnold Chiari, y al momento de acostar a ese paciente, incrementara muchísimo la presión intracraneal, pero entonces lo veríamos reflejado en los dos oídos. Y sin embargo, aquí las respuestas que estamos viendo es en el insulto del oído que tiene la imagen y que tiene la patología. Entonces aquí, eso es la comparativa de un oído contra el otro, y repito, pues alguna otra enfermedad que pudiera también dar un incremento en la presión intracraneal, no sé, o incremento de la presión vascular, pues se vería reflejada en los dos oídos. Creo que eso también sería importante mencionar. Sí. Yo creo que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención esto de la hiperextensión en potenciales evocados, porque sinceramente nunca había escuchado eso de hacer esta maniobra. Me parece súper interesante. Sé que tienen 9 pacientes, pero yo supongo que este va a ser un protocolo que pues va a tener que continuarse para reafirmar más todo lo que han logrado ustedes. Creo, bueno, aquí Jorge Carlos Mauricio Juárez, que también fue residente, pues todos hemos sido alumnos de la doctora Vales. Él como que le queda la duda de si hay alguna escala o un hándicap para tomar la decisión de operar, que creo que es lo que nos comentaste, Alfredo, que realmente pues todo esto nos va a apoyar para proponerle algo al paciente. Ya es decisión del paciente si realmente decide operarse o no, porque mucho depende, como bien lo dices, de qué tan intenso sea el síntoma como para animarme a operarme, ¿no? No sé qué le puedas decir más a Mauricio Juárez. Claro, pues como cualquier patología, vamos siempre en el tratamiento de lo menos agresivo, diagonal, invasivo, a las opciones más complejas, ¿no? Entonces, no se lo analogaría con la misma neuralgia trigeminal, ¿no? La primera pauta de tratamiento es el tratamiento farmacológico, para ver si el paciente responde o no con la carbamazepina o con algún otro tipo de medicamento neuroléptico, y hay quien responde y ya no va a requerir algún tipo de cirugía. Habrá quien no responda y que el síntoma sea muy severo y definitivamente decida operarse, ¿no? Y yo creo que si algo es grave en cualquier persona, pues es el dolor. Aquí justamente en la mañana platicábamos nosotros haciendo alguna espoleta, estos pacientes con las neuralgias del glosofaringio, que también son candidatos a descompresión microvascular. Y la verdad es que ve uno de esos pacientes y es un paciente que viene con un rictus de dolor terrible. Casi siempre vienen con una bolsa y vienen escupiendo porque no se quieren ni tragar su propia saliva del dolor que les genera. A veces cuando los exploramos y queremos ver la región de la fosa amigdalina y queremos tocar también la apófisis estiloides y la tocamos y se genera el dolor, son pacientes que lloran. Entonces, la verdad es que ese síntoma del dolor yo creo que sí no lo tolera nadie. Y como decíamos, los síntomas vestibulares, pues de alguna manera quizá también se puedan compensar, se puedan rehabilitar de otra forma. El acúfeno, la misma historia, se puede hacer una habituación. Las pérdidas auditivas, como el caso que les comentaba, pues es una paciente que puede utilizar un auxiliar. Ahora la paciente preguntaba, si ustedes me operan y me hacen una descompresión microvascular, ¿voy a volver a escuchar bien? O sea, esa sería una posibilidad dentro de la cirugía. Pues no se lo podemos garantizar, ¿no? No le podemos garantizar nada.
y la descompresión tiene el riesgo de que pueda perder la audición, bueno, pues ¿sabe qué? Muchas gracias, mejor me pongo un auxiliar. Digo, Sí. perdón, parece que estamos siendo muy insistentes en esto, pero vuelvo a repetir, el paciente tiene la última palabra. Nosotros somos cirujanos y nos encanta operar, pero finalmente también tenemos que ser muy explícitos en los riesgos y potenciales complicaciones de cualquier procedimiento. Repito, a veces cuando somos jóvenes, pues, bueno, yo sí lo reconozco, la mano nos pica por hacer todo, ¿no? Pero realmente tenemos que saber que existen riesgos y complicaciones a cualquier procedimiento, no hay enemigo pequeño. Y bueno, Sí. yo no soy cirujana, pero yo creo que cualquier cirujano le gusta operar, eso lo entiendo perfecto, pero también les gusta tener buenos resultados, ¿no? Claro, por Operas supuesto. para tener malos, entonces creo que este es un estudio que puede abonar para tomar la mejor decisión, tanto ustedes como cirujanos y el paciente, estar seguros que efectivamente ese síntoma que puede corresponder a un ASA por resonancia, electrofisiológicamente tienes otro apoyo para eso, y entonces sí, exponerlo y en un momento determinado tener una opción quirúrgica más sustentada que solamente el síntoma o que solamente la imagen de resonancia. Y bueno, yo me atrevería a decir también que además aquí estamos pues de la mano de gente de muchísima experiencia desde el punto de vista quirúrgico, como es la doctora Vales y el mismo doctor Rogelio Revuelta, ¿no? Que tiene añísimos aquí haciendo descompresiones microvasculares, que es una persona que está muy pegado a nosotros en todo este tenor y que bueno, pues hay una experiencia y una seguridad en estas manos quirúrgicas, pero que de ninguna manera están exentas de que pueda haber cualquier eventualidad. Sí. Pregunta el doctor José Juan Narváez. ¿Han valorado realizar potenciales de estado estable con esta maniobra? No. De hecho, no creo que tenga ni siquiera un lugar en eso. Los potenciales evocados de estado estable generalmente se utilizan para valorar audición, incluso en pacientes que tienen muy baja audición. Es ahí donde son más confiables. Si tú haces potenciales evocados auditivos de estado estable en pacientes que tienen hipoacusias superficiales o hipoacusias o audición normal, no, además lo único que buscas es umbral. Entonces, la verdad, a mí no se me ocurre en este momento qué valor o qué dato me pudiera dar para que me fuera útil en esta patología. Muy bien. Pues veo muchas felicitaciones para ustedes. Mucha gente que los quiere y los admira, como el doctor Carlo Pane, que está aquí, el doctor Kageyama, pues bueno, infinidad de gente que está muy interesada en estos temas. Y pues bueno, me gustaría que no sé, que de pronto el doctor Castañeda nos diera un mensaje como para llevar a casa a los que nos están escuchando. ¿Qué le podrías decir en relación a esto, doctor Castañeda? Gracias. Bueno, pues yo creo que en general es lo que platican mis maestros, es lo que hemos visto aquí. Digo, con relación a lo que mencionan, pues son 9 casos, pero son 9 casos diagnosticados de, no sé, más de 80 que bueno, al menos me tocó a mí revisar. Son casos que llegan aquí, como se dice, con reportes radiológicos, con referencias incluso de otros hospitales, de otras instituciones, porque ya requieren una valoración por otro servicio, por neurocirugía. Aquí la consulta externa los ve como una compresión o vaso que contacta con complejo 7-8, en automático llegan aquí con nosotros, digo, de manera afortunada. Nosotros tenemos la oportunidad de valorarlos, de hacerles todo el protocolo diagnóstico. Y bueno, ahí vemos que hay pacientes que ni siquiera tienen los síntomas, pacientes que se le hicieron la resonancia por una cefalea, hay pacientes que se hicieron la resonancia por algún déficit visual, hay pacientes que sí tienen síntomas y digo, al final de cuentas nosotros los estudiamos y descartamos. Hemos encontrado vértigos posturales, hemos encontrado hidroxendolinfáticos, hemos encontrado dehiscencias de canal semicircular. Entonces, sí, ahí son varios los pacientes que pueden llegar y que tienen ahí un vaso en el complejo 7-8, pero no todos ellos son
digamos, no tienen como el diagnóstico más certero, porque, pues digo, el hecho de que cómo decides tú qué paciente operar o no, bueno, ahora sí que yo revisando artículos y libros, de todo, sobre todo de los pioneros, de los doctores Moller, pues realmente depende de cada cirujano, al menos en otros lados, centros hospitalarios, donde hay pacientes que solo con la clínica los meten y van para quirófano, que fue uno de los casos, el caso del video que les presenté. Hay otros que solo en la resonancia, en Japón sobre todo imagen, y van para quirófano. Y, por ejemplo, los doctores Moller, que ellos pues se basan más en los estudios electrofisiológicos. Entonces, pues todo eso depende es como una gran información que tú tienes que hacer un tamiz para poder llegar y poder especificar y decir, bueno, estos realmente sí se pueden beneficiar. Pero también, como dice el doctor Vega, o sea, ok, tú le ofreces al paciente y le dices, sí, usted tiene un diagnóstico del 90% o más probable de que tenga un vaso. Se quiere operar, la cirugía consta de abrirle el cráneo por fosa posterior, descomprimirle con riesgo de pérdida auditiva, de que no, por ejemplo, en el caso, como dice la doctora, pues también los acúfenos constantes, no pulsátiles, también forman parte del acúfeno esencial de este tipo de patologías, y pues no se quita. O sea, aunque tú quites el vaso insultante, la desmelinización ya está hecha. Entonces, sí depende mucho del paciente, de su decisión y sobre todo de informarlo, pero de informarlo ya con el diagnóstico lo más certero posible. Y este es prácticamente como la esencia de este protocolo de estudio, cómo acercarnos más al diagnóstico preciso, pero sin tener que exponer al paciente a estos riesgos de abrirle la fosa posterior para poder ver que efectivamente el vaso está ahí, ¿no? Entonces, digo, yo creo que, como dice el doctor, hay diagnósticos que están de moda, pero nosotros debemos pues como de médicos y pues como proactivos de la investigación tenemos que enfocarnos en eso, no solamente decir, ok, ahora todo es compresión neurovascular y pues entonces pues vamos a descomprimirlo, ¿no? Sino al contrario, ver cuál realmente es la causa que tiene ese paciente, si podemos encontrar algunas otras y que son mucho más probables, porque al final de cuentas, pues, por eso se llama complejo neurovascular, ¿no? Porque se desarrolla el nervio y el vaso, arteria, vena. Entonces, en qué momento sí hay un conflicto, en cuál momento el vaso hace una vuelta, una variante y enrolla al nervio y lo está comprimiendo? Eso es lo complejo. Y entonces, bueno, yo creo que esos protocolos y, como dice la doctora, esas sesiones con lluvia de ideas es lo que nos hace llevar a cambiar esas rutinas o esos protocolos que están como establecidos y que a veces no son los mejores, ¿no? Entonces, digo, por eso pienso que es un parteaguas para que sigamos avanzando y para que sigamos como teniendo más en conciencia que el diagnóstico puede mejorar sin llegar a exponer al paciente a una intervención de esa manera, pero digo, no dejándolo de lado, dándole la opción al paciente de que, pues bueno, es un tratamiento, ¿no? También la descompresión. Sí, muy bien. Pregunta el doctor Guillermo Hernández Valencia para aquellos que nos escuchan de Sudamérica. El doctor Guillermo Hernández Valencia es uno de los mejores cirujanos que ha dado México, cirujanos de oído, y él pregunta, en relación al vértigo, la compresión se menciona que desencadenará un cuadro de paroxismia vestibular. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, pues justamente es lo que queremos ver, ¿no? Una correlación de los eventos clínicos, ¿no? Bueno, yo aquí sí quiero hacer este comentario. En alguna ocasión, el doctor Nicolás Pérez, que está en Pamplona, en la Universidad de Navarra, a quien yo le tengo muchísimo respeto y que es un personaje extraordinario, es una persona amabilísima, siempre dispuesto a compartir, siempre dispuesto a enseñar y que además es un profesor nato. En alguna ocasión, aquí en México, él estaba hablando justamente de este tema y comentaba sobre las paroxismias vestibulares como diagnósticos diferenciales. Yo le pregunté, doctor, ¿cómo hace usted el diagnóstico? Por la clínica y la imagen. Ok, pero entonces nos está faltando algo más, ¿no? Nos está faltando algo más y ese algo más, pues es la correlación
electrofisiológica, ¿no? Quizá puede haber otras entidades que también puedan dar vértigo de forma paroxística y no necesariamente sea única y exclusivamente la compresión microvascular. Entonces, en lo particular, yo sí me quedo con esa inquietud de decir, bueno, vamos a ofrecerle a un paciente una cirugía intracraneal por la clínica y por la imagen, sabiendo que la imagen la podemos encontrar en infinidad de pacientes completamente sanos, ¿no? Espero que esto ahonde un poco la respuesta en lo que pregunta el doctor Hernández Valencia, a quien le mandamos un gran saludo, pero sí es eso, ¿no? Encontrar una correlación también electrofisiológica, más que otra cosa, más que solamente basarnos en la clínica. Muy bien. ¿Algún comentario final que quiera dar cualquiera de ustedes cuatro? Bueno, mucho gusto de estar con todos ustedes, con pues todos los maestros que mencionaste, Benjamín, el doctor Kageyama, el doctor Pan, el doctor Hernández Valencia, que pues en algún momento todos hemos trabajado y nos hemos enfrentado a este tipo de pacientes y a través de los años y la experiencia, pues hemos ido sistematizando nuestro pensamiento, nuestra forma de evaluar estos pacientes, de platicar con ellos. Y bueno, la idea es evaluar a todos, descartarles, tratar de descartarles en lo posible a todos, cualquier otra causa, incluyendo la compresión vascular, pero no dejar de lado incluso pensar en ocasiones en hipertensión endocraneana, ¿no? Que la hipertensión endocraneana puede dar síndromes parecidos a Stun-Menier, puede dar hipoglucemias fluctuantes, puede dar vértigo, puede dar acúfeno pulsátil. Yo recuerdo aquella época en que yo llegué acá con Pedro Becerril, Carlo Pane, posteriormente el doctor Vega, etcétera, y que leíamos los artículos de Aristides Sismanis y que él escribía y reescribía que era muy importante descartar hipertensión endocraneana en pacientes con acúfeno pulsátil, ¿no? Entonces, creo que vale la pena. El maestro Corbera también describió el síndrome de Bruns, que eran pacientes que llegaban a tener vértigo de tipo, entre comillas, postural, pues porque lo presentaban a los cambios bruscos de posición y que podrían confundirse con paroxismias, podrían confundirse con vértigo postural y sin embargo era porque tenían nadando en los ventrículos cisticercos que ocluían el drenaje cuando el paciente se acostaba y esto era capaz de ocasionarles vértigo y cefalea. Entonces, ahí hay que tratar de buscar y, pues, valga la palabra, expulgar al máximo posible a cada paciente con todos los con todas las herramientas que tengamos a la mano, imagen, electrofisiología, incluso tiempo de evolución, ver varias veces ese paciente para tratar de establecer estos diagnósticos. No estamos peleados con los diagnósticos, la idea es tratar de apoyarlos al máximo con los estudios y con los especialistas que nosotros conocemos y con los que convivimos. Yo recuerdo lo que mencionaba Alfredo y lo que aprendimos aquí, que había un sobrediagnóstico de la insuficiencia vértebro-basilar impresionante en los pacientes y que resulta que cuando llegaban al Instituto de Neurología se empezaban a estudiar y decías, bueno, este es un Menier, hidroxendolinfático, bueno, hasta autosífilis. Y recuerdo en alguno de los congresos de neurotología que se organizaron con Carlos, cuando invitó al maestro Barinaga, al doctor Barinaga Rementería, que se le pidió que él diera la plática sobre insuficiencia vértebro-basilar y vértigo. Y entonces las primeras palabras que él dijo, buenos días, les vengo a contar un cuento. El cuento de la insuficiencia vértebro-basilar. Y que explicó que era un cuento pensar que el único síntoma que una insuficiencia vértebro-basilar te pudiera dar fuera vértigo y no pérdidas del estado de alerta, afección de otros nervios craneales, etcétera. Y yo creo que eso fue muy ilustrativo para que nosotros aprendiéramos a buscar todos los diagnósticos posibles antes de casarnos con un solo diagnóstico o aventarlo al botecito de basura de un diagnóstico que estaba de moda. Pues muchas gracias por la atención. Muy bien. Pues bueno, primero felicitar al doctor Castañeda por haber elegido el camino de las neurociencias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Da mucho gusto escuchar a gente joven que pues va a continuar con lo que muchos hemos ido adelante. Y en segundo,
pues agradecerles a tus 3 maestros y pues bueno, yo diría que si alguien tuviera uno que hacerle homenaje, debería de ser a la doctora Olivia Vales, que es una persona que ha formado una gran cantidad de neurotólogos y pues bueno, sí me regañaba, yo me acuerdo en la residencia, pero la realidad es que todavía me puede seguir regañando porque la doctora tiene la calidad moral para hacerlo. Entonces, pues cualquier regaño, pues bienvenido, doctora. Yo sé que sabe que la quiero mucho porque le tengo mucho agradecimiento y pues qué mejor terminar la última sesión de mi gestión con, con ustedes. O sea, esto ha sido maravilloso y pues muchas gracias por aceptar participar. No habrá sesión en febrero, bueno, habrá sesión para cambio de mesa directiva y en marzo ya habrá nuevo presidente y creo que está muy bien todo esto porque siempre hay que renovarnos y renovarnos para hacerlo cada día mejor. Y pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ya te puedes salir. Vamos, vamos. Felicidades, que dieron